Formato de tabla. Desde la versión de 2007 de Excel es posible aplicar un tipo de formato de tabla a un conjunto de celdas. Excel convierte un rango a una tabla, a la cual se le aplican filtros, subtotales y otras herramientas para su manejo. Cuando veamos este tipo de herramienta aquí en Excel, vamos a poder aprovechar todo lo que tiene la herramienta como tal, una herramienta de tabla. Por ahora voy a cerrar este libro y me pide trabajar con la hoja 1 aquí de números hasta fecha de cierre. Bueno, vamos a trabajar con el archivo fórmulas. En este archivo fórmulas en la hoja 1, acá por ejemplo ya le hemos dado un formato así como lo vemos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente borrar todo en la parte de acá, borrar formato, para que solamente quede ahí. Le voy a quitar también los filtros y se va a mostrar de la siguiente manera. Acá lo que voy a aplicar simplemente por ahora es un borde, así como vemos, y esto de acá simplemente es un rango, no es una tabla aquí en Excel. Para que sea una tabla y qué ventajas podría traer tener una tabla aquí en Excel, es que vamos a poder aplicar un tipo de filtro más específico, un filtro dinámico a través de segmentación de datos y más cosas, como por ejemplo, ahora lo que voy a hacer es simplemente seleccionar desde aquí, desde A3 hasta K12, y en la opción de la ficha inicio vamos a darle dar formato como tabla. Por ejemplo, aquí le voy a dar esta opción y cuando aplicamos un formato como tabla nos va a salir un mensaje si tiene encabezados o no. Tiene que estar habilitado y damos a aceptar. En esta parte vamos a diseño y acá dice convertir a rango. Este de convertir a rango, ¿qué significa? Significa que simplemente no va a ser una tabla, sino va a ser un rango. Desea convertir la tabla en un rango normal y le decimos que no, yo quiero que sea una tabla. Ahora bien, vamos a agregarle lo que es los filtros, ya que aquí no se han mostrado porque lo hemos deshabilitado y habilitado. Simplemente en la ficha inicio vamos a clic acá y colocamos filtro. Ahora sí, tenemos tal como se muestra cuando hacemos por primera vez un formato de tabla. Entonces en la parte de acá aparece una herramienta contextual cuando tenemos este tipo de herramientas de tablas. Herramientas de tabla. Tiene una ficha llamado diseño y en la parte de acá tiene algunos fragmentos o grupos como propiedades, herramientas y demás. Pero tenemos algo interesante que es la segmentación de datos. Esto de acá es como un filtro especial con el fin de poder realizar algún tipo de petición de una manera más dinámica. ¿Qué significa más dinámica? Que podamos interactuar de una manera más cómoda a través de clics, a través de botones. Por ejemplo, queremos hacer una segmentación de datos por área. Un clic acá y le doy aceptar y ya no estamos yendo al filtro, habilitando, deshabilitando lo que es el área, sino que simplemente un clic acá y me muestra nutrición. Un clic solamente acá y solamente laboratorio. Quiero ambos, clic sostenido y arrastro y ambos. De esa manera. ¿Qué pasaría si hubiera tres? Un clic acá, mantengo presionado control en el teclado y un clic en el tercero. De esa manera. Entonces, de esta forma vamos a poder aprovechar la herramienta como tal, una herramienta de tabla, aplicándole un formato aquí, una segmentación de datos de esa manera. Bien, entonces vamos a continuar aquí con la guía. Acá nos pregunta, ¿el Live Preview funciona? Bueno, el Live Preview es esa vista previa. Cuando aplicamos un formato a nuestra tabla, y ya lo tiene como lo vemos aquí, si queremos elegir otro tipo de modelo, el iPreview ciertamente todavía acá me dice que voy a darle un clic. Funciona porque simplemente estoy pasando el cursor y cambia de color. O sea, el iPreview sí funciona. Pero el iPreview funciona cuando ya le hemos dado un formato como tabla. Por lo tanto, acá, cuando queremos empezar desde cero, la respuesta sería no. No permite el iPreview, no permite la vista previa. Pero cuando ya le damos un formato como tabla, ahora sí permite la vista previa. ¿Cómo se llama la herramienta contextual que se muestra? Herramienta tabla, herramienta de tabla. ¿Cómo se llama la ficha de esta herramienta? La ficha diseño, como vemos ahí.
Luego el Live Preview funciona ahora porque sí funciona porque ya le hemos dado un formato como tabla. Luego elija el estilo de tabla 10. De esta manera vamos a elegir entonces aquí Star formato, estilo. No nos dice, a ver, vamos a visualizar aquí. Estilo de tabla oscuro, ajá, oscuro 9 y luego medio 10. Primero medio 10, aquí en formato medio 10. Este de acá vendría a ser medio 10 y lo dejamos así. Y luego continuamos, dice, para apreciar mejor el formato aplicado, es indicado apagar las líneas de división de la hoja. Bueno, eso lo podemos hacer acá. Ficha vista y luego quitar líneas de cuadrícula. Esto lo hacemos con el fin de que se pueda visualizar mejor nuestra tabla. Y ya lo hemos hecho. En la parte de acá dice convertir a rango. Vamos a darle clic en sí y lo que va a suceder es que ya no va a ser una tabla, sino simplemente un rango. Diseño, convertir a rango, le digo que sí. Y obviamente la segmentación de datos desapareció, porque ya no es una tabla, ahora es un rango. En la parte de acá vamos a regresar y desea convertir, le hemos dicho que sí. ¿Se muestran las flechas de filtros? No se muestran y tampoco está la segmentación de datos. Como no está esas herramientas, le decimos que no se muestran. Como ejercicio ahora nos pide que apliquemos este tipo de formato de tabla a la hoja 2, hoja 3, hoja 4 y hoja 5. Vamos a hacerlo en la hoja 2, medio 2. En la hoja 2 seleccionamos todo esto y le damos formato de tabla medio 2. Esto nos pregunta, porque aún no tiene un formato anteriormente. ¿La tabla tiene encabezado? Sí. Y mostramos de la siguiente manera. Y para continuar tenemos que aplicar lo mismo, pero para la hoja 3, hoja 4, hoja 5 y demás. ¿Desde qué ficha se aplica esta opción? Desde la ficha inicio. Se aplica lo que es el formato de tabla. Y luego de aplicar esos estilos a las tablas, este formato de tabla, vamos a aplicar ahora estilos de celdas. Tema tratado en la sesión número 3. Cambia el diseño de los títulos de cada tabla. En este caso, reporte de eficiencia por sala. Esto vamos a aplicar en la hoja número 2. Seleccionamos de acá a acá y nos pide que coloquemos algún tipo de estilo. En este caso, estilo título 2. Estilo de celdas, título número 2. De esa forma. ¿Y cómo aplicó el estilo de celdas? Bueno, ficha inicio, luego estilos de celdas, seleccionamos la opción de título número 2. Y de esa manera vamos a aplicar los estilos de celdas, pero para los casos de la hoja 2, hoja 3 y hoja 4. Aplico un estilo de celda énfasis 1 y luego énfasis 6 y 40%. Luego énfasis 6 de la categoría de estilos de celdas temáticos respectivamente. Como vemos acá, por ejemplo, en el caso de hoja 2, hoja 3 y hoja 4 aplico un estilo de celda énfasis 1 y así. En la parte de acá, hoja número 2, en esta parte de los totales, por ejemplo, nos pide un énfasis 1. Estilo de celdas, énfasis 1, así como lo vemos. Luego, en la parte de acá dice énfasis 6 y 40% en la hoja 3. Eso es en la parte de totales. Énfasis 6 y 40%. Énfasis 6 y 40%, que sería este. Y continuamos nada más. Para el último caso, en la hoja número 4, sería estilo de celdas temático, énfasis también. Así que acá también vamos a aplicar lo mismo para la hoja número 4. Hoja número 4 está seleccionando total facturado y pago SUNAT.
Y el estilo ahí sería también, puede ser énfasis 6 y 40%. Estilo de celdas y 6 y 40% en la parte de acá. Así como se muestra. Cierre el libro y simplemente vamos a guardar eso de ahí.